Hola amigos, bienvenidos al Bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Hoy hablaremos de historias sobrenaturales que me cuentan ustedes mismos y que me las escriben. Muchas gracias por enviarme tantos relatos. Hoy comenzaremos con una historia compartida por el señor Roberto. El señor Roberto dice lo siguiente: que él lo que le pasó fue en la morgue. Decía que él pues trabaja en la morgue y que hace unos varios años que pues él sabía los movimientos de las personas pues difuntas, ¿no? Que él ya no tenía temor por eso y que ya era algo natural en estas situaciones. Entonces decía que él simplemente pues y limpiaba el cadáver, hacía sus limpiezas, hacía sus cosas y entregaba el cuerpo a los familiares para que lo velaran y después que lo enterraran. Así estuvo trabajando por varios años y decía que pues que nunca le había pasado algo pues sobrenatural para él. Pero dice que en una ocasión llegó un cuerpo y hicieron todo el proceso y pues no había ningún problema. Cuando pues se sorprendió que una persona eh, llegó y le dijeron que querían hablar con él. Le dijo, ¿quién? No, pues dice una persona que te conoce que quiere hablar contigo. Entonces él simplemente dice que pues que terminó su trabajo y salió a la sala y le dijo, ¿quién me busca? Dice el señor. Y ya le dijo, buenos días. Dice, buenos días, joven. Mire, trate bien a lo que está haciendo, el cuerpo de la persona que está usted haciéndole, porque es parte de mi familiar y quiero que le ponga este prendedor. Le dijo, sí, no hay ningún problema. Ya le entregó el prendedor y ya se fue, ¿no? Todo estuvo normal y ya arreglaron al señor con la ropa que le habían llevado, lo colocaron todo y le colocaron el prendedor. Y ya, cuando se le entregó a la familia, eh, una de las señoras le dijo, oigan, ¿quién le colocó este prendedor? Dice, es que vino una persona a entregar esto. Dice, ¿a quién se lo entregó? A fulano de tal. Y ya dice que él salió y que le dijo, dice, sí, buenas tardes señora, disculpe, ¿quién le entregó este prendedor? Sí, un señor que vino y que me dijo que se lo colocara pues a la persona, al difuntito. Le dijo, ¿cómo era la persona? No, pues era un señor así, así, así. Es que este prendedor no puede ser. Dice, ¿por qué? Porque con este prendedor nosotros enterramos a mi bisabuela hace muchos años. Y pues no puede ser que haya venido alguien. Y entonces la señora pensó que habían ultrajado la tumba de su bisabuela. Y ya no dijo nada, se hizo el sepelio, se enterró. Pero dice que días después la señora empezó a investigar. Y se hizo una investigación, llegaron los policías, llegaron así todo el proceso. Entonces dice que a él lo llamaron y que le dijeron, oiga, a usted le entregaron esto. ¿Podría identificar a la persona? ¿Podría describírnoslas? Sí, claro que sí. Entonces él dio la descripción y todo de la persona que le había entregado el prendedor y ya ahí acabó, ¿no? Él se retiró a su casa porque pues él no tenía vela en ese entierro, de que si le habían robado, habían profanado la sepultura de la bisabuela o algo por el estilo. Entonces dice que él simplemente, días después, la señora regresó y él se sorprendió y le dijo, mira, yo te voy a enseñar unas fotos, porque el retrato que hiciste hablado se parece mucho a uno de mis familiares, pero él ya tiene muchos años, ya también que partió de este mundo y no puede ser que sea él. Entonces dice, ok, está bien, enséñame las fotos, no hay ningún problema. Y le enseñó la fotografía. Empezó a enseñar fotografías de las personas que ya habían partido de su familiar de este plano terrenal. Y él señaló a una persona, a un hombre. Dijo, sí, fue él. Dice, no, no es posible. ¿Cómo que no es posible? Sí, porque él es mi tío. Es familiar de mi bisabuela. Y él falleció hace 10 años.
Él se quedó de a 6, dijo, no, pero es que él es el que me lo entregó. Él es. La señora simplemente le agradeció y se fue. Él se quedó de a 6 porque decía, no, pues es que es ilógico, ¿no? Pero así quedó su historia. Él se la cuenta a los demás que un muerto fue el que le entregó un prendedor para que a otro difunto se lo pusieran en su día que iba a ser velado y luego enterrado. Entonces dice que pues que no le encuentra una explicación y que fue su única historia que pues sí, sobrenatural que les ha pasado a través de tantos años que ha trabajado en la morgue. Miren amigos, es sorprendente la historia y pues no sabemos cómo pueden hacer que una persona que ya no es de este plano terrenal pueda tener algún objeto y pueda dárselo a otro para que sea puesto en otro lugar con otra persona. Y es sorprendente la historia, de verdad amigos. Me quedé a 6 porque dije, nunca había escuchado una historia así, pero puede pasar en este mundo sobrenatural, pueden pasar cada cosa que uno no puede tener una explicación lógica y coherente. Y siguiendo con las historias de las morgues, amigos, esta es de la señora Lupe. Dice que ella, pues ya también ella trabaja desde hace 20 años en una morgue, preparando los cuerpos de las personas que llegan y que en una ocasión dice que llegó una niña, muy pequeñita, dice. Para ella pues fue algo pues feo, porque realmente decía que cuando llegaban pequeñitos, ella sí le daban mucho sentimiento porque eran muy pequeños, pero tenía que hacer su trabajo, ¿no? Entonces, por desgracia, dice que nadie le entregó ropita. Y ellos llamaron a los familiares, le dijeron, es que tienen que llevar la ropa, porque si no, ¿cómo las vestimos? No podemos entregar un cuerpo así. Entonces le dijeron sus familiares, es que no tenemos, háganle como quieran. Ella se molestó bastante, porque dijo, ¿cómo puede ser? Y le dijo a uno de sus ayudantes, mira, ve al tianguis que está así y compra una ropita de más o menos para el tamaño de la niña. El ayudante fue y pues le compraron su ropita y unas changlitas y se la colocaron a la persona. No hubo ningún problema porque decía él pues de la ropa más económica que habían encontrado se la habían colocado. Entonces simplemente ella dice que ya así entregaron el cuerpo. Los familiares eran muy altaneros, dice, muy groseros, ni siquiera le agradecieron lo que les habían puesto y se fueron. Ella simplemente dijo, qué mala onda, pues ya hay un Dios y los castigará. Ya. Dice que pasaron los días y que en una ocasión, ella caminando por la calle, iba a cruzar una avenida muy transitada, pero ella vio que ya estaba el semáforo puesto en rojo. Entonces ella cruzó, pero cuando iba a dar un pie hacia adelante para cruzar, alguien la jala hacia atrás. Entonces ella voltea y vio así a una niña que la jaló. Y cuando le iba a decir, oye niña, ¿por qué me jalaste? Pasó un carro a toda velocidad, pasándose el semáforo en rojo. Se quedó de a 6, impactada, porque si hubiera caminado un poquito más, ese carro la hubiera llevado a otro plano terrenal. Voltea a ver a la niña y la niña ya no estaba. Ella se quedó todo el día pensando y analizando la situación, que la niña la había salvado. Y dice que ya en la noche, cuando pues llegó a su casa y le contó lo que había pasado, pues le dijeron, pues tal vez una niña que pues vio que venía el carro y por eso te jaló y todo eso. Ella se quedó de a 6, dijo que tal vez sí. Se durmió y en su sueño vio a la niña que días antes le había comprado la ropa y los guarachitos. Y le dijo, espero que te encuentres bien. Tus hijos te necesitan. Entonces ya ella en ese instante recordó de la niña que habían llevado a la morgue y que no le habían llevado la ropa. Simplemente se levantó, espantada, llorando, agradeciendo, y le dijo, sí, gracias, gracias. Y dice que esa fue su historia, que no sabe que la realidad, qué es lo que pasó, pero que la niña, que el alma de esa niña que ella hizo un bien, la salvó, le ayudó para que no se fuera de este mundo terrenal ese día, que un carro la podía
arrollar. Y esa es su historia, amigos. Es sorprendente, amigos, que a veces cosas tan sencillas que uno hace puede ser que después te ayuden los fieles difuntos a cualquier tragedia que te pueda pasar. Y es una historia muy bonita, muy interesante que puede pasar, amigos. Y vámonos con una tercera historia contada por el señor Edgar. El señor Edgar dice que trabaja en una morgue en el estado de Guanajuato. Y pues que hay muchas leyendas en la morgue, pero para él nunca le había pasado nada sobrenatural. Él decía que pues que él ya es de la vieja escuela y que él enseña a otras personas y que ya él no tiene ninguna preocupación por eso. Entonces dice que pues que en esa ocasión ya él yendo a la morgue temprano porque había mucho trabajo, él encontró a una persona sentada en la sala, la saludó y le dijo buenos días, don. Y le dijo la persona, ¿ya al trabajo? Dice, sí, ya, señor. Y se mete a su trabajo, se cambia, se arregla y le empiezan a ver los cadáveres que iba a tener que arreglar para entregárselo a las personas. Eran 3. Y dice que cuando terminó con los 2 primeros, cuando llegó el tercero, se quedó de a 6. Porque era la persona que estaba en la sala, en la silla, esperando y que lo saludó. Él se quedó de a 6, dijo, no, es que esto no es posible. Entonces, él sale a ver hacia el pasillo, en la salita, donde estaban sentados, y no había nadie. Entonces, simplemente le dijo al cuerpo, ay amigo, ¿por qué me espantas así? Está bien, te voy a arreglar con mucho cuidado. Y lo empezó a arreglar, a hacer todo el proceso para entregárselo. Se lo entregó a sus familiares y posteriormente dice que pues que él simplemente dice que empezó a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, y ya se fue a su casa, le contó a su esposa y su esposa le dijo, pues tal vez necesita plegarias o algo. Dice, y le dijo, está bien, voy a ir a la iglesia y le voy a decir al padre que le dé una plegaria, voy a investigar su nombre de la persona y que le haga una plegaria, porque nunca me había pasado ver a una persona ya fallecida que se me haya aparecido ahí en la morgue. Entonces dice que pues que fue la única y última vez que él vio a alguien así, y esa es su historia, amigos, que él vio al difunto que arregló ahí sentado, que lo saludó en la mañana. Es algo sorprendente, amigos, que puede pasar. ¿Quién sabe? En estas cosas sobrenaturales cualquier cosa puede pasar. A veces es sorprendente, a veces que hay gente que puede creer y hay otra que dice, no, es pura fantasía, son puras tonteras, pero cada quien crea lo que quiera creer. Amigos y amigas, espero que haya sido de su agrado estos relatos y nos vemos muy pronto en otro video. Hasta luego, amigas y amigos de este bestiario. Bye.